Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tarde o noche, espero estén de maravilla. Bienvenidos sean a una nueva edición del mejor podcast informativo llamado El Hoy y el Mañana. Me llamo Juan Pablo Morales y como es costumbre me acompañan Yasmín Reyes y Kelly Ortiz. ¿Cómo están? Hola Juan Pablo, muy bien, muchas gracias. Un saludo a quienes nos escuchan. Soy Yasmín Reyes y es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Hola, yo soy Kelly Ortiz y tal como lo comenta Yasmín, es un gusto para mí también estar aquí con ustedes y platicarles del tema que les tenemos preparado. Perfecto. Cuéntanos, Yasmín, ¿de qué hablaremos hoy? Claro que sí, el día de hoy vamos a abordar el tema de los trabajos precarios. Explicaremos a detalle las características generales de estos, también daremos ejemplos actuales en México y nos basaremos específicamente en las tiendas de abarrotes. Para sustentar nuestra información, relacionaremos los temas vistos con la lectura de Economía Política de Karl Marx. Muchas gracias, Yasmín. También mencionarles que más adelante mostraremos dos entrevistas. Por un lado, tendremos a la profesora de Economía Marisela Cruz Mesa, para comentar y dialogar respecto a los trabajos precarios y las tienditas de abarrotes en México. Por otro lado, hablaremos con José Reyes, el cual posee una tiendita. Esto nos ayudará a comprender lo que involucra mantener un negocio de este tipo. Esto y mucho más a continuación. Sin más preámbulos, comenzamos. Para empezar, ¿qué son los trabajos precarios? Los trabajos precarios son aquellos empleos que se caracterizan por tener jornadas laborales muy extensas, en donde no se recompensa de manera equivalente por las cosas que se hacen. Incluso hay trabajos precarios en donde las personas arriesgan su vida con el día a día. Actualmente en México existen diferentes trabajos precarios. Algunos de ellos son los choferes de transportes públicos, meseros, vigilantes de la seguridad, etc. De hecho, el Capital Humano redacta que hay 10.8 millones de mexicanos con empleos precarios en México. Vaya que es una cifra muy elevada. Pero bueno, en este caso vamos a enfocarnos en las tienditas en México. ¿Qué son las famosas tienditas? Las tienditas son parte de la cultura mexicana, debido a que estos establecimientos pueden ser encontrados en la mayoría de las colonias y comprar productos de todo tipo. Teniendo en cuenta esto, ¿las tienditas son realmente un trabajo sostenible? Para conocer más a detalle de este negocio de las tienditas en México, tenemos una entrevista con la profesora de Economía Marisela Cruz Mesa, quien da clases en la preparatoria del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. ¿Cómo está, profesora? Qué gusto tenerla aquí. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, a usted, bueno, para comenzar vamos a tener esta breve serie de preguntas en la que usted ya tiene preparada una presentación y pues bueno, vamos con la primera pregunta que es, ¿cómo considera el impacto que tienen las tienditas en la economía? Bueno, mira, lo cierto es que en México, un poco hablando como del tema de los empleos, tenemos una casi el 50% de los empleos en México son empleos informales, ¿no? Que tiene que ver mucho con una parte de una reestructuración económica que se ha vivido muy fuerte en nuestro país y que en ese sentido las familias se han visto pues obligadas o por necesidad de tener que generar sus propios ingresos, ¿no? De cierta manera, las tiendas de abarrotes tienen una larga tradición en México, pero finalmente tienen un impacto muy importante, ¿no? O sea, si nosotros revisamos un poco las encuestas de los censos económicos de INEGI, las tiendas de abarrotes y de alimentos representan más o menos entre el 48 y el 50% del comercio al por menor, ¿no? O sea, estamos hablando de que es un porcentaje muy elevado de esta rama económica o estas unidades económicas y que emplean aproximadamente al 26% del sector de que se dedica al comercio a nivel nacional, ¿no? O sea, estamos hablando de que ocupan un porcentaje importante como una fuente de autogeneración, ¿no? De ingresos por parte de las familias en México. 100%, ya viéndolo desde esta perspectiva creo que cambia un poco. Así Entonces, es. ¿cree que las tienditas son realmente un trabajo sostenible y por qué? Mira, cuando nosotros hablamos en temas de los ingresos, que vamos a ver un poco también cómo las ha impactado el tema de la pandemia, lo cierto es que la mayoría de estos empleos que se generan son autoempleos o bien se tratan de negocios familiares, ¿no? Tienen un problema porque no nada más es la generación de empleos la que nos debe de preocupar en la economía nacional, sino qué tipo de empleos estamos generando, ¿no? Y eso nos va a llevar pues a la siguiente elemento respecto a la precarización laboral, ¿no? Es decir, este tipo de empleos finalmente pues son empleos precarios porque no ofrecen ningún tipo de esquema de seguridad social en el largo plazo. Esencialmente se trata de microempresas que además son muy vulnerables a los cambios y los efectos económicos, ¿no? O sea, lo veíamos, por ejemplo, con el tema de la pandemia por COVID-19, al ser microempresas sin mayor tipo de financiamiento,
más que el propio sustento, ¿no? O sea, el sustento para las familias, se enfrentan prácticamente solas a los cambios, a los ajustes económicos, y es muy fácil también, ¿no? Así como en algún momento estas tiendas o estas formas de generar empleo se consoliden, también es muy fácil que prácticamente cierren, ¿no? Porque son como de los Sí, sectores mucho más vulnerables cuando hablamos de comercio en México a nivel general. Entonces, sí, o sea, decir que si pueden ser realmente un trabajo sostenible, me parece que no, o sea, justamente porque tienen esta alta tasa de vulnerabilidad, ¿no? Por ser microempresas que se enfrentan a un escenario económico muy adverso. claro. Y esto ya un poco extra, ¿y cómo ve, o sea, la competencia que tiene con estas franquicias que son Oxxo, 7-Eleven, también se ven perjudicadas, ¿cierto? Sí, claro, se han visto fuertemente afectadas porque, bueno, además sabemos que estas tiendas de autoservicio, ¿no? Como Oxxo, que en algunos lugares, pues, se establecen, ¿no? También de manera estratégica, han orillado a muchas, digamos, pequeñas tiendas a tener que cerrar, ¿no? Sí, Y además, fíjate, otra cosa muy importante de lo que mencionamos, también es el aspecto sociocultural de las tiendas en México, ¿no? claro. Hay todo un aspecto sociocultural en donde la tiendita de la esquina, que Ujú. además es el vecino, genera ciertos lazos comunitarios, ¿no? O sea, a través de las colonias. O sea, es que ese es un poco Sí, el sí. impacto también, no solamente económico, ¿no? Sino también sociocultural. Sí, completamente. Ok, entonces, ¿crees que las tienditas se vieron afectadas por el COVID-19? Sí, mira, de hecho, aquí te muestro esta gráfica que elaboré de acuerdo al Banco de Información Económica de INEGI. Es muy interesante porque lo que podemos apreciar aquí, cómo ha sido la variación de las remuneraciones que han tenido estas tiendas, ¿no? De abarrotes y de alimentos. Esta gráfica, un poco para que se entienda, fíjate, aquí estamos viendo hace un poco 2019, 2020 y 2021, o sea, estos dos últimos 2 años, 7 meses, como 8 meses de referencia. Sí, Y lo que veíamos es que en todo 2019 más o menos se mantuvieron las remuneraciones, ¿no? ujú, Entre el 90, ¿no? 100, en algunos casos, por ejemplo, si observas, siempre en el mes de diciembre, que es el mes 12, viene como un pico, ¿no? Que se eleva ujú, justamente por las ventas decembrinas, ¿no? O sea, hay claro, remuneraciones de abarrotes y alimentos se elevan de manera importante, superan el nivel 100, pero si tú observas justamente el año 2020, en el mes 3, que fue en marzo, cuando más, comienza la pandemia, vino un descenso muy importante, casi llegando al 80, ¿no? Es decir, sí, estaban obteniendo el 80% de remuneraciones en comparación con el 100% de remuneraciones que estaban obteniendo en el año 2013, ¿no? Eso significa que vino un desplome importante en los niveles de ingreso, se recuperan de nuevo en las ventas de Sembrina, pero no al mismo nivel que en el 2019, ¿vale? Y sí, apenas empieza un poco la recuperación, digamos, en términos de sus remuneraciones a principios de este año, pero sin poder alcanzar los mismos niveles de ingreso que venían manejando en el año 2019, ¿no? O sea, la gráfica respecto a las remuneraciones para estos tipos de comercio se ve claramente afectada por el tema de la pandemia, ¿no? sí, completamente. Entonces, ¿se puede sobrevivir con el salario mínimo en México? Bueno, Juan Pablo, mira, acabas de hacer una pregunta que implica muchísimo debate en nuestro país. Yo me he dedicado muchos años a analizar de manera profesional algunos métodos para medir la pobreza en México. Bueno, desde mi punto de vista y con todo lo que tenemos, la respuesta es no. O sea, el salario mínimo en México no alcanza a cubrir una calidad de vida digna. Y mira, aquí te muestro un poco como el debate de lo que hay, ¿no? Actualmente tenemos dos tipos de salarios mínimos, una que se estableció para la zona libre de la frontera norte en 213.39 centavos diario, y para el resto del país el salario mínimo aumentó a 141.70, ¿no? Digo, esos aumentos fueron importantes porque el salario mínimo en México había progresado, ¿no? Sin mayores aumentos relevantes, ¿vale? Pero sigue siendo insuficiente. Partiendo de esta entrevista, nos podemos dar cuenta de las diversas características que cuentan las tienditas como trabajo precario. Por un lado, estos empleos no ofrecen un esquema de seguridad social, tal como en la lectura de Economía Política de Karl Marx menciona cómo los obreros tenían jornadas laborales muy largas y en pésimas condiciones.
Correcto. No quiere decir que trabajar en una tienda sea muy pesado. En cambio, se está expuesta a diferentes tipos de riesgos, por ejemplo, el ser asaltada. Las pérdidas que se generen por este tipo de siniestros no estarían cubiertas de ningún modo, al igual que los daños psicológicos que le ocasionarían a la persona. Por otro lado, en la lectura también comenta cómo los obreros se veían perjudicados por la incorporación de nuevas tecnologías. Comparándolo con los negocios de tienditas, estos se ven afectados por aplicaciones para celular, donde ya puedes comprar diferentes cosas de la tienda o por tiendas de autoservicio como Oxxo o 7-Eleven. Estas tiendas ofrecen cosas que en las tienditas muy probablemente no se encuentren, cosas como pago con tarjeta, cámaras de seguridad, aire acondicionado, etc. Exacto, y tal como comenta la profesora, estos trabajos apenas si rozan con el salario mínimo y dependen de la venta, entonces esa cantidad puede variar aún más. Esto también se ve reflejado en la lectura de Karl Marx, pues redacta que el salario mínimo es lo mínimo que necesita una familia para apenas sobrevivir, tal y como lo estamos viendo en este caso. Para tener más conocimiento de lo que es tener una tiendita de estas, tenemos una entrevista que se realizó a José Reyes. La primera pregunta sería, ¿a qué te dedicas y por qué lo decidiste? Soy comerciante y me dedico a esto porque mi papá lo hacía igual. Ok. ¿Cuántos años llevas haciéndolo? 30 años. Bastantes años. En tu propia experiencia, ¿consideras que ese trabajo es realmente sostenible y por qué? Sí es sostenible, pero es mucho trabajo. Pero pues ahora en la actualidad sí ha bajado un poco la ganancia, entonces sí está uno batallando un poco. Ya no es como antes, que antes sí era mucha la ganancia, ahora ya es poca. ¿Por qué consideras que sí es un trabajo sostenible? Porque sale para pagar los gastos y da uno una oportunidad de sacar un poquito más. Ok. De lo que, ¿De lo de qué? ¿Perdón? para cubrir los gastos y aparte pues le queda un poquito más nada más. Vale. Ok. ¿Logras satisfacer la mayoría de tus necesidades? ¿Crees que haya limitaciones? Algunas limitaciones. ¿Cuáles? Pues que luego no te alcanza para comprarlo, por ejemplo, quieres comprarte ropa y no alcanza a comprar todo, tienes que ir comprando por partes alguna cosa, luego otra cosa. O sea, conforme va pasando el tiempo igual, si ocupas, no sé, zapatos y una chamarra, o te compras una cosa o te compras otra y ya con el tiempo compras lo que te falta. Ok, muy bien. Y pues última pregunta, ¿te has visto afectado por el COVID-19 y de qué manera? Hay bastante porque como ahora que los niños dejan de ir a la escuela, pues bajando las ventas. De alguna forma los niños contribuyen con las ventas, pero para no haber niños, ahorita ya están ir otra vez a la escuela. Pero está costando un poco de trabajo porque es poco a poco, no es como antes. Al escuchar la entrevista, es evidente que la pandemia ha sido factor. En una parte de la lectura de economía política se menciona que cuando hay crisis, el obrero se ve perjudicado. En este caso, José se vio afectado por la pandemia, la cual causó variaciones en sus ganancias. Es evidente que la pandemia afectó diversos negocios. Estas tienditas fueron uno de ellos. En cambio, otros comercios se adaptaron y tomaron ventaja. Supieron manejarla para tener márgenes de ganancia. Tal como menciona José y yo lo escuchamos con la profesora Marisela Cruz, nos podemos dar cuenta que las ganancias que obtienen apenas si cubrirían las necesidades básicas. Entonces, sus ganancias rondan por encima del salario mínimo. Exacto. Por otro lado, en la lectura menciona que al estar en una ocupación como estas, es igual a sentirse esclavo del trabajo, y precisamente todo se hace a raíz del mismo. Depender de este trabajo en la mayoría de las veces es estar desde una hora muy temprana hasta muy tarde, para tener una gran cantidad de ventas. Nos podemos dar cuenta que dedica la mayoría del tiempo en la tienda, por lo cual se sentiría libre cuando no trabaja o cuando cubre sus necesidades como comer o ir al baño. Y eso se podría decir entre comillas, porque mientras come puede atender clientes y mientras está en el baño lo mismo, tiene que tener esa disponibilidad en todo momento. En conclusión, como vimos anteriormente, en México abundan una gran cantidad de trabajos precarios. Gracias a estos derivan una serie de problemas como lo es el salario mínimo y la baja calidad de vida de las personas. La lectura de economía política de Karl Marx fue de ayuda para comparar ciertos puntos que se comparten hoy en día con los temas de la lectura. Como lo escuchamos de la profesora Marisela Cruz, una solución relacionada con este problema y el del salario mínimo es crear empleos de calidad, los cuales se enfoquen en ofrecer prestaciones óptimas y buenos salarios. Sí, definitivamente es algo que deberíamos empezar a tomar en cuenta y poner manos a la obra si queremos ver un mejor futuro para nuestro país.
Para terminar, queremos agradecer a los invitados que participaron en este podcast por su tiempo y sinceridad al responder cada una de las preguntas que fueron formuladas. Su colaboración fue de gran ayuda para enriquecer nuestro trabajo. Para mí fue todo un placer poder trabajar con ustedes. También muchas gracias a la gente por escuchar todo el podcast. Esto fue El Hoy y el Mañana, junto a Yasmín Reyes, Kelly Ortiz y un servidor, Juan Pablo Morales. Hasta la próxima.